Hola de nuevo. Ahora vamos a realizar una suma de vectores. Ya los tengo aquí preparados. Son 5 vectores. Es un vector A, un vector B, un vector C, un vector D y un vector E. Cada uno tiene su magnitud. Por ejemplo, A tiene 200 newtons y tiene su ángulo. Por ejemplo, A tiene 48 grados. Entonces, por ejemplo, para A ya lo coloqué aquí a un lado, como pueden ver. A es 200 newtons y 48 grados. Los aíslo un poquito para que identifiquen cómo vamos a calcular principalmente el ángulo, que es lo que les cuesta un poco más de trabajo. Bueno, entonces ya ubicamos aquí a A. Vámonos ahora con B. En este caso el vector B, que es de 300 newtons de magnitud, tenía 30 grados aquí. Fíjense cómo está estos 30 grados. Sin embargo, nosotros siempre tenemos que medir desde el eje de las X el ángulo. Entonces, por ejemplo, aquí el ángulo que se debe de tomar en cuenta es el que parte del eje de las X y que llega hasta el vector. Entonces, estos 30 sí nos ayudan, pero no son los adecuados para calcular la suma de vectores. Entonces, son 120 grados en total, porque si tenemos 30 grados aquí, más los 90 grados de un cuadrante, de aquí para acá siempre van a ser 90 grados, más 30 son 120. Entonces este vector B tiene una magnitud de 300 newtons y un ángulo de 120 grados. Algo similar pasa con C. Con C tenemos 150 newtons y aquí tenemos un ángulo de 20 grados. Sin embargo, este ángulo no nos va a ayudar mucho. Nosotros tenemos que calcular el ángulo que va desde el eje de las X hasta donde está el vector, que en este caso son 160 grados. En total, completo hasta el otro eje, desde esta parte del eje X hasta la otra parte del eje X, son 180 grados. Entonces, si de repente yo me muevo 20 grados hacia arriba, pues es como si me regresara de los 180 completos 20 grados. Y eso me queda como 160 grados. Muy bien, entonces C 150 newtons con 160 grados. Después tengo el vector D. El vector D que tenemos aquí abajo tiene una magnitud de 250 newtons y aquí tenemos un ángulo de 45 grados. De igual manera, este ángulo no nos ayuda mucho, por lo tanto hay que calcular el ángulo que va desde el eje de las X hasta donde está el vector. Y bueno, aquí son 45 grados. La vuelta completa hasta este tercer cuadrante, desde aquí hasta acá, son 270 grados. Entonces nos tenemos que regresar 45. Si a 270 le quito estos 45, el ángulo que estoy buscando es de 225 grados. Muy bien. Y por último tengo el ángulo, el vector E. Este tiene una magnitud de 180 newtons. Y bueno, aquí nos dan 30 grados, aquí en este punto. Y tenemos que calcular el ángulo que va desde el eje de las X hasta donde llega el vector. Que en este caso, pues ya sabemos que casi toda la vuelta hasta este eje son 270 grados. Si yo avanzo 30 más, entonces serían 300 grados. Entonces ya con eso, ya tenemos los 5 vectores, ya están acomodados cada uno con su ángulo. Y a mí se me hace más fácil hacer una tablita. En esta tablita coloco la magnitud de cada vector, coloco el ángulo de cada vector y después voy calculando magnitud por coseno, magnitud por seno. Es magnitud 200 por coseno de 48 grados. Magnitud 200 por el seno de 48 grados. Los que son con cosenos se les llama componentes X y los que son con senos se les llama componentes Y. Entonces, por ejemplo, el de 300 newtons con 120 grados es 300 coseno de 120 y 300 seno de 120. Fíjense cómo aquí están todos los de senos y aquí están todos los que son de cosenos. Esto lo tengo que meter en la calculadora. Nada más que debo de tener cuidado porque los ángulos se deben de calcular no en radianes ni no en grad. Hay una medición que es en grad, un cálculo que es en grad. Debe ser en deg.
Entonces, deg significa degrees, es grados, de la circunferencia en inglés. Entonces, ya que hicieron los cálculos, aquí por ejemplo, 200 coseno de 48 me da 133.82, 300 coseno de 120 menos 150. Aquí también es muy importante que conserven los signos que les da, si no al final no queda el resultado. Una vez que ya tengo todos los resultados de todos los cosenos y los resultados de todos los que son consenos, hago la suma con todo y los signos. Por ejemplo, aquí 133.82 menos 150, debemos de colocar el menos 150. Menos 140.95, menos 176.77 y más 90. Y entonces esta suma me da, de hecho aquí me da negativo, es menos 243.9, y aquí sí me da positivo, es 127.06. A este le llamamos Rx o resultante en X, y a este le llamamos Ry o resultante en Y. Ya que tengo entonces eso, con estos dos componentes en X y en Y, voy a calcular la resultante total. La resultante total se calcula con la raíz cuadrada de Rx al cuadrado más Ry al cuadrado. Es decir, elevo el resultado de Rx, lo elevo al cuadrado, aquí pueden verlo, que se está elevando al cuadrado, y el resultado de Ry, aquí está, lo elevamos al cuadrado también. Y entonces calculo los cuadrados, hago la suma de los dos y después le calculo la raíz cuadrada. Eso me da a mí 275.01. Tal vez tengan algunas dificultades a la hora de manejar la calculadora, porque luego sí cuesta trabajo meter esto en la calculadora. Entonces sí, les recomiendo que lo hagan usando paréntesis, por ejemplo, que las calculadoras científicas siempre traen paréntesis, así como está. Aquí le agregaría tal vez dos paréntesis más, uno al principio de donde empieza la raíz y otro hasta el final de donde termina la raíz, dependiendo de la calculadora. Bien, este es entonces la magnitud de la resultante de la suma de los vectores. Pero todavía me falta el ángulo. Para calcular el ángulo tengo esta tablita en café, y esta la voy a ocupar dependiendo cómo vayan quedado los signos de Rx y de Ry. Por ejemplo, aquí Rx me quedó negativa y Ry me quedó positiva. Si Rx me queda negativa y Ry me queda positiva, entonces es la del segundo cuadrante. Así se llaman cuadrantes: primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Una duda que me preguntan mucho es si aquí es 180 y aquí también es 180. Sí, da la casualidad de que sí, así es el cálculo en los dos cuadrantes, tanto en el segundo como en el tercero, es con 180. Muy bien, entonces como tengo que ocupar esta, ya la puse aquí abajo. El ángulo es tangente a la menos 1. Esto se pone en la calculadora como shift tangente o atan también en algunas calculadoras, en algunas computadoras. Entonces es lo que vale Ry, eso va arriba. Ry vale 127.06, aquí está. Aquí me equivoqué tantito, entonces disculpen la manchita. Y en la parte de abajo es menos Rx, que es menos 343.9. Con todo y el signo le pongo shift tangente, paréntesis, 127.06, entre menos 243.9, paréntesis. Después le pongo más 180 y eso me da 152.48 grados. Y entonces el vector resultante ya final de toda la suma de todos los vectores es 275.01, que era la magnitud que calculamos en la diapositiva pasada, y el ángulo, que son 152.48 grados. Y con eso ya tenemos la resultante.